acá en la predica. Muy buenas noches para todos. Ay, nena, gracias. Bueno, vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ya, por favor, entregan los sobres y levantan la mano. ¿Quién necesita un sobre? ¿No? Listo. Entonces, vamos a leer aquí lo correspondiente. Miren esta palabra que está en 2 de Corintios 6, 2 de Corintios 9, versículos 7 y 8. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y el versículo 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, ya pasas, alguien va a pasar, va a entregar eso, los diezmos, las ofrendas. Le damos gracias al Señor porque dice, como dice la palabra, cada uno dé como propuso en su corazón. Somos nosotros los que sacamos de nuestro sueldo, de nuestra pensión, de lo que ganamos el día de hoy, y decimos: Señor, esto es para ti. Las primicias de lo que yo gané son para ti. Gracias, Padre. Y lo traes y venimos a orar por él. Para todos, muy buenas noches. Me encanta estar los jueves y ver estas familias preciosas que traen los niños los jueves y los jóvenes. Es un gran esfuerzo. Entonces, me encanta. Ven, oramos por ellos. Padre Dios Todopoderoso, aquí te presentamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, las primicias, Padre amado. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos sembrando en buena tierra, y cuando nosotros sembramos en buena tierra hay abundancia, Señor, para seguir sembrando, y para todas nuestras necesidades son suplidas más que abundantemente, porque tú, Señor, eres un Dios de abundancia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias. Bueno, entonces, ¿somos libres para qué? Libres para cantarle al Señor, libres para declarar las bendiciones que el Señor nos da, libres para vivir en esa libertad que solamente el Señor nos da. ¿Por qué? Porque somos sanos, somos justos, somos... ¿Saben qué? Nuestro espíritu es un espíritu nuevo. Cuando recibimos a Jesús como el Señor y Salvador, vino el Espíritu Santo a orar, a estar dentro de nosotros, y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces espero que todos tengamos nuestras Biblias, porque vinimos a hablar con nuestro Dios. ¿Hasta qué horas tengo? 8 y... Bueno, listo. Entonces venimos a conocer a nuestro Dios, y lo conocemos a través de la palabra. Y hoy vamos a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo. Vamos primero a colocar este tiempo en las manos del Señor. Padre, hemos venido aquí, Señor, con un corazón hambriento por ti, Padre Santo. Tú sabes, Señor, que hemos tenido una semana de trabajo, un día de trabajo, Señor, y que estamos, pero queremos, venimos con ese deseo de llenarnos más y más de tu palabra, porque ese es el alimento espiritual. Tu palabra, Padre. Te damos gracias porque tú pones el querer y el hacer en cada uno de nosotros. Bendecimos a nuestra pastora Claudia, que en este momento está reunido con el staff de la iglesia. Gracias, Padre. Gracias por ella, gracias por la familia pastoral. Gracias, Señor, porque tú, Señor, la has puesto aquí en casa de Dios. ¿Para qué? Para recoger la cosecha de los últimos tiempos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos y colocamos, gracias, y colocamos este tiempo, Señor, para que seas tú tocando el corazón de cada uno y mostrándonos, Señor, cuál es la verdad y qué es lo que tú quieres
que salgamos hoy renovados. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, con nosotros? Henos aquí, Señor. Henos aquí, Padre Santo, para hacer nomás tu voluntad. Te damos gracias, Padre, y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Saludos a nuestra familia virtual. No los veo, pero allá deben estar todos. Entonces vamos a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo, tan bonito. Vamos a leer bastante Biblia. Entonces espero, los que no tienen Biblia levantan su mano y nuestra servidora les alcanza una Biblia. A mí me encanta cómo nuestra pastora nos insta a que nosotros tengamos la Biblia en papel. Ustedes sí saben que en cualquier momento nos van a quitar la Biblia del internet, ¿no? Porque todo como va el mundo es a sacar a Jesús de la vida, de la sociedad, del mundo. ¿Por qué? Porque Satanás detesta todo lo que tiene que ver con Jesucristo, pero nosotros amamos a nuestro Dios y a nuestro Señor, y Jesucristo es el Señor de nuestra vida y su palabra es el alimento para nosotros. Entonces comencemos hablando quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es una persona que tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad. ¿Y si saben que el Espíritu Santo tiene todo eso también? Nosotros podemos ver en Hechos 13:2 que dice: ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Quién les dijo? ¿Quién los mandó que apartaran a Bernabé y a Saulo? ¿Quién los mandó? El Espíritu Santo. Les dijo, o sea, ellos lo escuchaban. Y para yo poder escuchar al Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? Debo estar conectado con el Señor, debo estar en oración, debo estar alabando. Cuando yo estoy en mi casa, solamente alabanza y adoración hay en mi casa, o solamente una prédica, una enseñanza, estoy aprendiendo algo, estoy escuchando acerca de un tema del Señor. Entonces nuestra vida debe estar, yo porque tengo el tiempo y estoy pensionada y estoy en mi casa, pero los que están trabajando mientras van de la casa al trabajo o de la casa, hay veces que las rutas duran como una hora y media en llegar al colegio. Entonces también los jóvenes pueden estar escuchando la palabra de Dios a través de sus celulares, ¿no? Y sus iPhone y sus cosas ahí en el oído. Entonces, ¿para qué? Cuando yo estoy conectada, cuando yo conecto la energía, la conecto y conecto uno de los aparatos que yo tenga, sea mi celular, mi computador, ¿qué es lo que pasa por ahí? La corriente, y empieza a cargar la batería del celular, la batería del computador. Si nosotros estamos conectados con el Señor, ¿qué va a pasar? Nos estamos cargando y recargando de Él. Y como nos decía Sergio, Jesús es el que nos libera. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la palabra es la palabra de verdad. Y cuando nosotros estamos en la verdad, ¿saben qué? Que todas las cosas malas que están pasando en el mundo, el Señor nos va guardando porque nosotros estamos enfocados en las cosas de Él. Y de pronto el jefe nos llama y nos da un aumento. Y de pronto sale otro negocio. Y de pronto se alquila una casa. ¿Por qué? Porque estamos conectados con el Creador. Con el Creador. Entonces, el Espíritu Santo, nosotros sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estamos viendo que es una persona. Él intercede, Él guía, Él ordena, Él encomienda, Él testifica. El Espíritu Santo puede ser blasfemado. El Espíritu Santo puede ser afrentado. El Espíritu Santo puede ser contristado.
Y el que quiera todas esas citas bíblicas me las puede pedir al final y se las doy, porque es un montón de en la Biblia, en todo lo que nosotros encontramos acerca del Espíritu Santo, decimos, wow, tenemos que tener mucho cuidado con el Espíritu Santo porque es como una paloma. Ustedes se dan cuenta que cuando nosotros vemos las palomas y nos queremos acercarles a darles comida, la paloma, ¿qué hace? ¿Sale corriendo a acariciarnos? No, ellos al momento se van, ¿no? Y así de sensible es el Espíritu Santo. Y saben que Él es Dios y está aquí con nosotros porque le encanta que adoremos a Dios, le encanta que hablemos de Jesús, le encanta que prediquemos la palabra. Y donde está el Espíritu de Dios, que hay libertad. Entonces vamos a 2 Corintios 3:17 y vemos cómo el Espíritu Santo es una persona divina. Miren lo que dice 2 Corintios 3:17, dice, porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso esa canción que cantábamos de que libre soy, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y veamos Juan 16:13 de la TLA, me encantó. Juan 16:13 de la TLA, yo le tomé acá, espérenme, TLA, Juan 16:13. Llega y dice, cuando venga, dice Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. ¿Sí ven? Él nos va a hablar. ¿Hemos escuchado al Espíritu Santo decirnos algo? A ver, ¿quién levanta la mano? Ya vi 1, 2, 3, 4. Él debe ser nuestro amigo. Él debe ser el que nos guía desde que nos levantamos. Uno sabe que ahí está. Entonces, buenos días, Espíritu Santo, Señor Dios Todopoderoso, gracias. Él es el que guarda nuestra mente, nuestros pensamientos, el que guarda nuestro camino. Él es mi amigo, realmente Él es mi amigo. Entonces, tomemos el Espíritu Santo y miren lo que dice. Él les dirá lo que es la verdad y los guiará. Y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. También les hará saber todo acerca de mí y así me honrará. O sea, el Espíritu Santo nos hablará. Y ese debe ser nuestro deseo diario, escuchar al Espíritu Santo. Pero yo no puedo escucharlo si me levanto viendo TikTok, o si me levanto viendo Facebook, o si me levanto viendo cualquiera de las redes. Yo no puedo escucharlo a Él si yo estoy pendiente de lo que voy a colocar yo en las redes, o de al que yo sigo. ¿Qué colocaría hoy en las redes? Porque yo sigo a Jesús. Yo sigo a Jesús a través de su palabra. Entonces, más bien, por ejemplo, nosotros estamos leyendo la Biblia todos los días de 5:30 a 6. Entonces, yo me levanto a las 5:15, ya hemos saludado al Señor, saludo al Espíritu Santo y estoy lista para la palabra del Señor, porque ese es nuestro desayuno aquí en Iglesia Casa de Dios. Todo el que quiera conectarse en cita con Dios a las 5:30 para escuchar la palabra. ¿Y qué pasa los sábados y los domingos que no la escuchamos? ¿Y qué pasa los lunes que no la escuchamos porque no hay cita con Dios, nuestra cita con Dios? Pues entonces la coloca uno. Y ahí sí, coloco la Biblia para escucharla. Y me encanta escuchar la palabra de Dios. Entonces siempre nosotros debemos estar conectados con el Señor. Y nosotros vemos al Espíritu Santo, cuando leemos la Biblia, vemos al Espíritu Santo en
cada una de los planes de nuestro Dios, cuando hizo la creación, cuando hizo al hombre, llega y dice en Génesis 1:26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, hagamos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estaban ahí, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero me encanta. Cuando nosotros vemos también, me encanta cuando uno habla, lee en Lucas, cuando llega el ángel y le dice a María que el Espíritu Santo la cubrirá y ella tendrá un hijo. Muestra, a ver, leemos aquí Lucas. Esto es bellísimo cuando el ángel le dice a María que va a tener al Salvador. Que Augusto tan acá, profecía, el anuncio. En Lucas 1:26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Desposada era un noviazgo, pero ya con compromiso de matrimonio. Llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero miremos esto, le dice María. Entonces María le dijo al ángel en el versículo 34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¡Wow! Maravilloso, ¿no? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso es, miren, en esa época las mujeres que quedaban embarazadas sin casarse eran apedreadas. Y más si estaban desposadas, ellas, mejor dicho, no las podía ver nadie hasta que viniera el esposo por ellas. Y ella estaba desposada. Y ella no dijo, ay, ¿ahora qué le voy a decir a José? ¿Ahora qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? No, yo me metí en la grande, me van a apedrear. ¿Saben qué llega y dice? Llega y dice María en el versículo 38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos guía y nos dice, de esta ofrenda en la iglesia, acompaña a la pastora a tal lado, y uno dice, pero no me ha dicho nada, pero ¿qué será? Pero uno lo siente aquí. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Ayuda en la iglesia en una forma u otra, y uno no está ayudando en la iglesia y de pronto siente que el Espíritu Santo le está hablando para nosotros ayudar. Uno dice, no, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Cuando le dice, de una ofrenda a la señora de la esquina en la tercera banca, de una ofrenda de tanto, yo no, eso no es de Dios. Porque ¿cómo voy yo a darle si ni siquiera la conozco? Pero el Señor hace esas cosas. El Espíritu Santo nos habla a nosotros y uno lo siente aquí. Él le habla a nuestro espíritu. Y en el Antiguo Testamento vemos en Joel 2, 28, 29 que llega y dice que va a haber un derramamiento del Espíritu Santo. O sea, en toda la Biblia encontramos al Espíritu Santo. Y dice Joel 2, versículo 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Somos siervos del Señor. Señor, derrama de tu espíritu.
cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene en nosotros. Pero ahora con el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Y vamos a ver cómo se da eso. Y nosotros vemos en el Nuevo Testamento cómo actúa el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús. Juan el Bautista en Mateo 3:11, vamos todos a Mateo 3:11. Yo no quiero, pedí que no lo colocaran, para que cada uno de nosotros abramos nuestras Biblias en el dispositivo, en la Biblia que tengamos con nosotros y lo leamos. Mateo 3:11. Mateo 3:11 dice, dice Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Eso es lo que cuando nosotros nos bautizamos en agua, nosotros es para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Ve, en Espíritu Santo y fuego. ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a ser bautizados en Espíritu Santo y fuego? Entonces llega y él le dice a sus seguidores que él bautiza en agua para arrepentimiento. Aquí estamos viendo dos tipos de bautismos, ¿no? El bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Y él lo está dejando muy claro. Él enfatizó que él estaba bautizando en agua. Y durante el bautismo de Cristo, ¿qué pasa? Vamos a Juan 3:16. Juan 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si vemos aquí, está el Hijo, está el Padre hablando, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Tan hermosos. Qué cosa tan linda. Entonces, Jesús, nosotros no sabíamos de Jesús nada, sino que me acuerdo, él estuvo en el templo enseñando cuando tenía como 12 años. Pero en una parte de la palabra dice que Jesús vivía con su Padre y vivía en obediencia y llevaba una vida de obediencia. O sea, él estaba sumiso a las órdenes de su papá y su mamá. Pero cuando él fue bautizado en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo descendió sobre él, entonces empezó ya a hacer milagros, prodigios y maravillas. Y si Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo, nosotros debemos también ser bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, a partir del momento en que Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió. Entonces el Señor empezó a hacer milagros. Y dice la palabra que si se escribiera todo lo que Él hizo, no cabrían en el mundo los libros con todo lo que se escriba de lo que Él hizo. Imagínense todo lo que Él hizo. Es que Él estaba lleno, ungido con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios, y por donde va Dios, ¿qué hay? Hay sanidad, hay prosperidad, se limpian los corazones, cambian, son transformados, se limpia el cuerpo de toda enfermedad. Entonces, por donde pasaba Jesús, iban habiendo milagros y milagros, y los pocos que nosotros conocemos es sanidades, liberaciones. ¿Qué más hacía Jesús? Multiplicaba la comida, liberaba a los que estaban endemoniados, sanaba a los que estaban enfermos. Entonces, si nosotros, ¿qué debemos hacer? Para ser bautizados con ese Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo que Jesús fue bautizado. Vamos todos a Lucas 11, versículo 9, del 9 al 13.
Lucas 11, uno dice, pero Jesús, se le abrieron los cielos, bajó una paloma, ¿será que tengo que esperar lo mismo para que yo sea bautizado en el Espíritu Santo? Entonces aquí nos cuenta Lucas cómo debemos hacerlo. Dice, y yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Y miremos aquí, escuchemos, leamos lo que dice el versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué quiere decir este versículo 13? Mire lo que nos está diciendo. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial? Dios es Padre ¿de quién? De quien recibe a Jesús como Señor y Salvador. Cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, pasamos a ser hijos de Dios. Todas las personas, todo el mundo fue creado por Dios, pero Padre, Él es únicamente de quienes lo recibimos como Señor y Salvador. Por eso aquí dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? A los que no han recibido a Jesús, a los que no son salvos, a los que no siguen a Jesucristo, ellos no le dicen Padre. Dice, sí, ese Chuchito, sí, ese es un Dios Él es un Dios, pero nunca aceptan a Jesús. Entonces, ¿para quién es el bautismo del Espíritu Santo? A los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué debemos hacer para poder recibir ese bautismo? Aquí que dice, pedirlo. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces debemos pedirle al Padre. ¿Para quién es? Para los hijos de Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer el Padre? Aquí dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida? Entonces, ¿a quién se lo dará? A todos los hijos que le pidamos el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y lo dice la palabra y nos ha enseñado nuestra pastora, que si la palabra lo dice, yo lo creo. Si la palabra lo dice, yo lo creo. Y uno dice, ¿y qué? Y entonces va a bajar una paloma y entonces se va a abrir el cielo. Y entonces, no, eso fue con Jesús. Pero nosotros vamos a desear, si Jesús fue bautizado y si aquí dice que debemos pedirlo para ser bautizados, vamos a pedirlo, ¿no? Y cuando nosotros tenemos fe en la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Actuar. Y si nosotros creemos que podemos ser bautizados en el Espíritu Santo, vamos a pedirlo. ¿Para qué? Para hacer las obras que hizo Jesús. Para hacer las obras que hizo Jesús. Y miremos Juan 7:39. Juan 7:37 y 39. Del 37 al 39. La plenitud del Espíritu Santo. Debemos nosotros querer esto que habla aquí. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando tenemos el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué va a haber de nosotros? Ríos de agua viva. Y no es para llenarnos y llenarnos, sino un río, ¿qué es lo que hace? Un río fluye.
Y cuando el río fluye, esta finquita que está aquí coge del agua del río, la otra que está acá coge del agua del río, la otra coge del agua del río. Entonces, ¿para qué es? Para bendición. Para nosotros somos bendecidos y llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para bendecir a otros. Para bendecir a otros. Nosotros como hijos de Dios cada día queremos conocerlo más. Y como dice Pablo, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás. O sea, haya hecho yo algo o no haya hecho, o haya hecho cosas que no se deben hacer, pero que nosotros queremos buscar del Señor, buscar en su palabra, ser llenos del Espíritu Santo. Entonces olvidémonos de lo que queda atrás y corramos esforzándonos por alcanzar lo que está delante para llegar a la meta, para que cuando venga Jesús nos diga: bien hecho, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y nosotros no lo podemos hacer solos, sino con el Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Padre. Cada día caminamos para llegar más a la estatura de Cristo. Y uno dice: wow, pero yo como Jesús. Sí, con la ayuda del Espíritu Santo, porque yo soy suficiente en Cristo Jesús. Porque si es como si Dios me viera nomás como yo soy, pues ni siquiera me puedo acercar a Dios, ¿no? Porque este cuerpo no se puede acercar al Señor. Porque nosotros no somos santos por nosotros mismos. Nosotros somos santos por lo que Cristo hizo en nosotros. Entonces Dios nos ve a través de la sangre de Cristo y nos dice hijos. Y nos dice hijos y nos ve justos y nos ve santos. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo es una persona. Que en el Antiguo Testamento se habla del derramamiento del Espíritu Santo, que Juan el Bautista nos dijo que Jesús venía a bautizarnos en Espíritu Santo y en fuego. Y vemos a Jesús que nos habla de los ríos de agua viva que correrán de nosotros hacia los demás. Ahora vemos cómo Jesús prometió el Espíritu Santo y vamos todos a Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Jesús prometió el Espíritu Santo. Llega y nos dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Vamos, cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo es con fuego y con poder. Entonces vamos a ver por qué el Señor nos da ese poder. ¿Para qué nos da el Señor ese poder? Y encontramos que ese poder es para el servicio, que ese poder es para predicar, que ese poder es para imponer manos sobre los enfermos y en el nombre de Jesús sanarán. Es para cumplir la gran comisión. Miremos Hechos 1 del 4 al 5, que nos dice, Hechos 1 del 4 al 5. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Aquí Jesús había resucitado, estuvo 40 días con los discípulos y en Hechos 1 capítulo 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. ¿Cuándo la oímos? En Lucas 24, 49. Ahí fue cuando Jesús les habló de la promesa del Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces Jesús volvía y les hablaba. Él siempre les repetía. Y cómo sabemos, y nosotros sabemos que cuando en la Biblia se repite 1, 2 veces, 3 veces, es porque es muy importante lo que el Señor nos está hablando. Entonces nosotros vamos a ver ahora Lucas 1:8 y le dice Jesús:
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Recibiréis poder. Poder. Y realmente, pongámonos a pensar, si somos templo del Espíritu Santo y Él es Dios, Dios Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la tercera persona, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y Él está en nosotros. Quiere decir que cada vez que decretemos algo, cada vez que atemos algo en la tierra, queda atado en el cielo. Cada vez que desatemos algo en la tierra, queda desatado en el cielo. Eso es poder. ¿Lo haremos como por nosotros mismos? No, es por el Espíritu Santo en nosotros y sobre nosotros. Y sobre nosotros. Hechos 2 del 1 al 4, Hechos 2 del 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, unánimes, o sea, en una misma oración, estaban orando, estaban todos pensando en que estaban en obediencia a lo que Jesús les dijo, que fueran y estuvieran allá. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Quién está leyendo conmigo? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo, hay una evidencia que es hablar en otras lenguas. Pero es que yo no sé sino español. No, recuerden que todo es espiritual. Entonces son lenguas, es el Espíritu Santo que nos está dando otra lengua para nosotros hablar en esa lengua, para nosotros orar en esa lengua. Entonces nosotros no debemos preocuparnos qué voy a hablar o qué voy a decir, porque son lenguas angelicales, que es lo que Dios está hablando, Él está hablando directamente con nosotros. Recuerden que Satanás, cada vez que nosotros hablamos, Satanás escucha lo que estamos hablando. Entonces, por eso nosotros tenemos autoridad cuando nosotros atamos a Satanás y lo mandamos fuera de nuestra vida, fuera de nuestra ciudad, fuera de nuestra familia, en el nombre de Jesús. Pero también cuando decimos, no, es que no me alcanza la plata, entonces Satanás está feliz, dice, no le alcanza la plata, listo, no le vuelve a alcanzar nunca la plata. No, es que me van a echar del trabajo, listo. Él está feliz cuando nosotros hablamos cosas, porque cuando hablamos cosas negativas, pero cuando nosotros oramos y en el nombre de Jesús atamos o desatamos, en el nombre de Jesús ordenamos sanidad, ¿qué es lo que hace Satanás? Sale corriendo, porque él no puede escuchar el nombre de Jesús. Le tiene pavor al poder de la sangre de Cristo. Él sale corriendo. Pero resulta que cuando nosotros oramos en otras lenguas, Él no sabe de qué estamos hablando. Porque ¿saben qué? Es un lenguaje divino. Y nosotros estamos orando y estamos hablando solamente la voluntad del Padre, y Él nos la va transmitiendo a nosotros, nos la va dando a nosotros, y vamos nosotros teniendo revelaciones maravillosas y sabiendo qué debemos hacer en nuestro ministerio, con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, con las situaciones que tengamos por delante, porque cada día trae su afán. Pero si nosotros oramos en lenguas, y como dice aquí, que los discípulos estaban y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quiénes estaban hablando ahí? Los discípulos. No era el Espíritu Santo hablando. El Espíritu Santo les da las lenguas, pero uno es el que habla. La voz de uno, la lengua de uno. No es que uno se quede en éxtasis y empiece a escuchar voces, no, porque esos son
cosas que ha querido tergiversar el enemigo. Nosotros hacemos y nos guiamos por lo que dice la palabra de Dios. Entonces llegaron ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas, llenos del Espíritu Santo. Una vez recibido el Espíritu Santo, ¿qué hace Pedro? Y aquí vemos que Pedro se levantó y empezó a hablar. ¿Se acuerdan Pedro cómo fue de cobarde cuando cogieron a Jesús y lo empezaron a latigar y después lo iban a crucificar? Pedro lo negó ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Y qué pasó aquí? Cuando fue lleno del Espíritu Santo, se levantó con todo de nuevo y empezó a hablar delante de mucha gente que hablaba en diferentes idiomas, y resulta que ellos lo escuchaban a él, cada uno en su idioma, y decía, pero este Pedro, que es un pescador y hablando en nuestro idioma, y les habló de Jesús y de la obra de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque fue lleno del Espíritu Santo. O sea, que nosotros somos llenos del Espíritu Santo para testificar. Y lo pueden decir los evangelistas. Cuando se está por la calle y uno puede, cuando uno va en el carro, en un taxi, cuando uno va en el Transmilenio, cuando el Espíritu Santo le dice a uno que le hable a la persona, y uno dice, pero ¿cómo le va a hablar si no la conozco? ¿Qué le digo? Pero empieza el Espíritu Santo, uno abre la boca y Él empieza a llenarla y empieza uno a hablarle de Jesús. Lo importante es abrir la boca y tener el deseo de decir, Señor, úsame para poder yo testificar de Jesús con el conductor, con la persona que está al lado de uno, con el tío que hace mucho no veía. Siempre el Señor le da una oportunidad para hablar, porque preciso ese tío, ese primo, empieza a hablar con uno y empieza a decirle lo mal que le está yendo, el diagnóstico del médico, van a cerrar la empresa. Entonces ahí está, para empezar a uno a hablar de Jesús, el Salvador, Jesús el hacedor de milagros, el hacedor de milagros. Entonces vamos ahora a ver Marcos 16, 14 al 17, donde nos está hablando acerca de la gran comisión. Marcos 16, capítulo 16, versículo 14 al 17. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitados. El Señor es tan lindo. Aquí los reprochó por la incredulidad y dureza, ¿no? Y el 15 les habla de la gran comisión, en el versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo. Aquí no está diciendo si a ti te parece, si tú puedes hacerlo, el día que tú quieras hacerlo, no. Id por todo el mundo y predicad. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. El evangelio, que son las buenas noticias de salvación. A toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. O sea, en la gran comisión está que vamos a hablar en nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Echar fuera demonios, sanar, imponer manos sobre los enfermos, enviar la palabra de sanidad, y así mismo nosotros lo podemos hacer. Entonces, cuando nosotros decimos, pero los apóstoles también estuvieron bautizando en lenguas, bautizando en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Entonces lo vemos en Hechos 8, los cristianos samaritanos.
Felipe, predicando en Samaria, echaba fuera espíritus inmundos, los paralíticos y los cojos eran sanados. Y cuando los apóstoles oyeron de este avivamiento en Samaria, enviaron a Pedro y a Juan. Y podemos ver Hechos 8. Ese libro de Hechos es maravilloso. Es Hechos de los apóstoles hasta nuestra fecha. Eso es lo que debemos estar haciendo nosotros. Por eso en nuestras reuniones de cita con Dios de martes a viernes también oramos en el nombre de Jesús por todas las situaciones que cada uno de nosotros tenemos. Y entonces vamos a leer Hechos 8, 14 al 17. Ya vemos que Felipe está en Samaria y que hay un gran avivamiento y enviaron a Pedro y a Juan. Y el versículo 14 al 17 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el bautismo del Espíritu Santo por imposición de manos. O cuando uno le dice: Señor, yo lo deseo, yo deseo el bautismo del Espíritu Santo. Me acuerdo personalmente, recibí el bautismo, estaba yo orando con mi pastor, su esposa, habíamos 4 personas orando y me dicen: ora por Colombia. No me acuerdo exactamente por qué me cedieron a mí para orar, pero eso fue hace muchos años. Empecé yo a orar en mi lenguaje, cuando de pronto empecé a orar en lenguas y a orar una cosa, y yo quedé como con los ojos así. Yo miraba y nadie decía nada, seguían ahí todos escuchando la oración, y empecé yo a orar en lenguas y no paraba hasta que paré. Y después en la noche en mi casa, en la cama, empecé a orar en lenguas, y eso fue maravilloso. Y desde hace muchísimos años fui bautizada en el Espíritu Santo con la evidencia de orar en lenguas. ¿Cuándo se dio? Cuando estábamos reunidos, el pastor, su esposa, 2 personas y yo. Y empecé a orar en lenguas. O sea, ya me habían bautizado, ya habían impuesto manos, pero la evidencia se dio en otro momento. Puede ser inmediatamente o puede ser cuando uno se va a la cama esa misma noche en que es bautizado. ¿Qué hicieron aquí los apóstoles? Impusieron manos y dicen: entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Y en Hechos 10, Pedro y Cornelio. Conocemos nosotros la historia de que Pedro estaba en la azotea y vio bajar un lienzo con comida. ¿Y saben qué era? Aves, reptiles y cuadrúpedos. Y le decía: mata y come. Y él decía: no, yo cosas inmundas no voy a comer. Y le dice el Señor, le dice el Espíritu: lo que yo he santificado, usted no lo puede llamar inmundo. Y Pedro se quedó pensando: ¿qué pasó? Pero por el otro lado estaba Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Él era un romano, era un centurión romano, pero él era piadoso y creyente. Y él estaba orando y le dice el Espíritu, llega y le dice: ve a Jope y encuentra un hombre llamado Simón con sobrenombre Pedro, y dile que venga. Entonces, cuando Pedro se estaba preguntando por qué esa visión que tuve, golpearon a la puerta y le dijeron que fuera con Cornelio, y el Espíritu Santo llega y le dice: ve tranquilamente. Y él dice: a los gentiles el Señor me manda a los gentiles. Y eso era, mejor dicho, con los gentiles ni pasar cerca de ellos. Eso era tremendo, era como ensuciarse ellos no podían ni mucho menos estar en la casa de ellos. Pero entonces esto fue en Hechos 10, 19 y 20. Entonces llegó Pedro y vio a toda la familia de Cornelio y a sus más allegados. Esa casa estaba llena, como si nuestra casa está llena cuando dicen: no, vamos a invitar al pastor, ¿cuál fue el último que invitamos?
Javier Aponte, ¡pum!, iglesia llena. ¿Por qué? Porque queremos, que estamos, cada día nosotros queremos más de la palabra de Dios. Entonces estaba la casa de Cornelio llena porque venía Pedro. Y miremos en Hechos 10, llega y dice acá el 44, Hechos 10, 44. Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sí ven? Vemos que a unos les impusieron manos para ser bautizados, pero a otros, mientras escuchaban la palabra, el Espíritu Santo cayó y los bautizó. Porque es que Él actúa como a Él le parece. Como a Él le parece. Uno no puede decir, no, así no, hasta que yo no le imponga manos, no es bautizado. No. Aquí vemos los ejemplos de un bautismo en el Espíritu Santo y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y el versículo 46, y uno dice, pero ¿por qué se dieron cuenta si eso es espiritual? Miren, dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces es la evidencia de orar en lenguas. Entonces ahí tenemos más ejemplos, y yo quisiera saber si alguno de ustedes quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de orar en lenguas. Puede pasar aquí adelante, imponemos manos, oramos por ustedes y lo reciben el Espíritu Santo. ¿Para qué? Ya leímos para qué, cómo, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que quiere el Señor. Si alguno quiere ser bautizado en el Espíritu Santo, puede levantar la mano y pasar acá. ¿Listo? Y si no, entonces le damos gracias al Señor porque Él cada día nos da más y más formas para hacer nosotros llevar a cabo nosotros nuestra vida en Cristo Jesús, con milagros, con prodigios y con maravillas. No solamente nuestra pastora puede orar, no solamente el grupo de oración puede orar por un enfermo, cualquiera de nosotros, como hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, podemos hacerlo. Entonces, gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, es tan profunda. Cada vez, Señor, conocemos más y más de ti, y todo lo quieres para nuestro bien. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has colocado en este mundo con un plan y un propósito, Señor. Y ese plan y ese propósito es más fácil cuando caminamos en tus caminos, Padre Santo, cuando nos guiamos por tu palabra. Pero aún es más fácil cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque a pesar, Señor, de nosotros, de los errores que cometemos, de las equivocaciones que hacemos, Señor, tú siempre, tu amor es más grande, Señor, que lo que nosotros hacemos mal. Siempre, Señor, nos ves ya como lo que tú has propuesto para cada uno de nosotros. Gracias porque este andar en los caminos del Señor, en la verdad que es Jesucristo, Señor, lo hacemos cogidos de la mano del Espíritu Santo, y somos más que suficientes en Cristo Jesús. Gracias, Señor. No hay nada más grande, no hay nada más alto que el nombre de Jesús. Cualquier situación que estemos viviendo en este momento, en donde el enemigo nos ha atacado con nuestro esposo, con nuestros hijos, en la economía, no es nada cuando te miramos a ti sentado en el trono,
Jesús a la derecha y nosotros juntamente contigo. Señor, llénalos con tu Espíritu Santo para que cada día caminemos en el poder y la gloria como caminó Jesús sobre la tierra. Bendice, Señor, a todos, Señor, a toda la familia que nos está viendo, Señor, a través de las redes, y bendícelos, Señor, con tu Santo Espíritu Santo. Abre el entendimiento de cada uno de nosotros para que veamos, Señor, que es tenerte a ti aquí adentro, Señor, y que nuestro cuerpo sea el templo del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Oh Santoro, locas que dasara la capasca sanda, arrita sira pascandere pa, yandara la pasca sende, y que ríos de agua viva corran de cada uno de nosotros con sanidades, milagros y prodigios. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, gracias a todos. Ay, sí, gracias. ¿Cómo es el nombre? Ya. Hoy quiero preguntar si hay invitados en nuestra reunión de los jueves. Creo que estás tú. ¿Tú viniste aquí por primera vez? ¿Tú? Sí, tú. ¿Sí? ¿Vienes con tu hijita? Bueno. ¿Ya son cristianas o quieres recibir al Señor en este momento? Y nosotros te acompañamos en una oración para que hagas a Jesús el Señor de tu vida. ¿Son cristianas? Bueno, entonces bienvenidas a la familia Casa de Dios, mi casa, tu casa. Bienvenidos, y el domingo tenemos nuestra reunión a las 10 de la mañana con niños, para que los niños vayan a Casa Kids. Entonces, bienvenida. Y para todos, que el Señor nos lleve con bien a nuestras casas. Recordemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de cada uno de nosotros. Bendiciones.